Su muerte fue así, de repente cayó en esa cama y mucha gente dice que fue que le tiraron un muerto de que malogrado. Si eso acontece, eso en el ocultismo, la magia negra específicamente, porque se divide en ramas. Y una de las ramas es blanca, negra y roja. Entonces la magia negra se encarga de esto. Aquí, vuelve a repetir eso. Blanca, roja. Blanca, negra y roja. ¿Son diferentes? Sí. La blanca es una, la roja es otra y la negra es otra. La magia negra. La blanca viene siendo algo bueno entonces. Dicen blanca, pero para que la gente crea que no es nada malo. Hay que mucha gente se equivoca, que dice, no, porque yo no hice nada malo. Son aquellos que se encargan de hacer bebedizo, hacer botella de la buena suerte, leer taza, leer baraja. Nada que ver con la sangre ni con Lucifer. Directamente. Porque todo es lo mismo, pero cada uno la blanca es como la que está por arriba. La que está por encima, que tú, como esto es como la entrada a la casa. ¿Entiendes? Eso es lo que mucha gente no entiende. Y ellos dicen, por ejemplo, si vamos a la Biblia, hay un hombre que practicaba la magia blanca, que era Simón el Mago. Este hombre trabajaba con la magia blanca, porque engañaba mucho que están engañando gente. Ahora bien, cuando se trata de la magia roja es cuando se habla de sangre. Okay. Ya ahí se mueve la sangre. Son los petros. Ya todo eso tiene que ver con sangre de lo que sea, de animales jicoteados, de lo que sea, de humanos con sangre. Para muerte ya. Eso es para muerte. Pero hay un nivel mayor que es la magia negra, que ya la magia negra es cuando ya con el mismo Lucifer se trabaja. O sea, ya ahí no hay vuelta atrás. Eso es directamente con ya el diablo. Ahí no se habla de que de monito, que metresa. Es el contrato que se firma que dice que ya no hay vuelta atrás. Eso no es que yo estaba con tal metresa, con tal Petro, con tal... No. Eso es directamente con Lucifer. Ya eso es la magia negra, que es donde están los satanistas en sí. Porque los satanistas, su nombre bien lo dice, que son ya discípulos de Satanás. Por eso se le llama satanista. Wow. ¿Entiendes? Por eso que hay mucha gente que hablan y tú dices, ¿pero qué es lo que dice? ¿Viste al diablo en algún momento? ¿Qué pasó? Porque para ser satanista tú tienes que ir escalando niveles. Entonces, eso que tú me dices, se hace. Porque la gente no es el muerto en sí. No es que cogen a la persona, la carne de la persona para mandarse, no. Lo que se hace es que se va y se toma los sentidos ya muertos de la persona y se sustrae el espíritu que llevó esa persona al cementerio. ¿Cómo? Por ejemplo. Explícame esto, Belén. ¿Cómo es que toman los sentidos de una gente que ya falleció? Explícame esta parte, por favor, para que la audiencia pueda entender cómo es que se toman los sentidos de alguien que ya falleció. Ellos hacen una oración hechicera, una oración satánica. La persona que fue a hacerlo tiene que tener un vínculo con un espíritu que te envió, porque tú tienes que tener a alguien que te haya enviado, alguien lo envió. Cuando va al cementerio, recuérdate que en el cementerio ya se sabe cuál es el espíritu que se va a tomar, de que llevó ese cuerpo a la tumba. En el cementerio hay una cruz, muchos tienen cruz, otros tienen como una pared. Una lámina. Ajá. En esa lámina, en esa cruz, está el nombre de la persona, nombre y apellido. También tiene el nombre de su nacimiento y el día de su muerte. Eso lo ponen en la cruz o en la lámina, como se llame. Eso en el cementerio. Ya el enviado sabe qué es lo que va a buscar. O sea, van a hacer un trabajo, por ejemplo, al señor Plátano. Y el trabajo que hace el señor Plátano tiene que ser mandarle un muerto de SIDA, por poner un ejemplo. ¿Cómo? Hay que buscar, ya el Petro que te envió a hacer eso, te ha dicho cuál es la tumba correspondiente, la ubicación y todo, dónde está el que murió de SIDA. Esa persona murió de SIDA, tiene que haber muerto de SIDA. Entonces, cuando se llega a esa tumba, ¿verdad? Se toma el nombre que está ya en la lámina o en la cruz y se hace oración tomando los 5 sentidos, supuestamente, que son los 5 sentidos del muerto, porque el muerto tiene ahora que entregar, supuestamente, porque tiene la legalidad, porque él tiene el derecho de mandarlo para atrás. Eso es lo que se hace. Cuando realmente se sabe que es un engaño, a los mismos brujos el diablo lo engaña. ¿Qué? Claro, porque los brujos creen que cuando están haciendo oración delante de la tumba, ellos creen que le están rezando al muerto, cuando el muerto no tiene memoria de eso. Entonces ellos entienden que el muerto le va a pasar la muerte. Entonces, esa muerte que lo llevó ahí, o sea, esa enfermedad que lo llevó ahí, eso se toma y se echa en un recipiente. La enfermedad. Ajá. Es como un humo, ¿verdad? El humo sale como si fuera un vapor, un humo, ¿verdad? Y entonces, ya como se sabe, se entra en el recipiente, en automático se tapa y se lleva. Cuando llega el momento de mandarse entonces la víctima,
ese mismo humo se libera y va directamente a la víctima que va a entrar. La víctima comienza a ponerse enfermo, ponerse mal, ponerse aquí, ponerse allá, no le encuentra ningún síntoma y al final, que no le queda bien, no hay nada que hacer, porque si quizás lo hayan detectado a tiempo, esa enfermedad, podían ponerle un medicamento. No era que no iba a morir, sino iba a aplazar, a controlar un poco, a esperar un poquito más de tiempo, mientras está medicándose. Pero al final va a morir como quiera. Entonces ahí que dice, le echaron un muerto a la persona. No es el muerto en sí, sino el espíritu de enfermedad que lo llevó a la tumba. Ejemplo, cuando vamos a las escrituras, está fuerte, Belén. Eso no se dice, porque eso son secretos de Estado. Incluso hay gente que se lee del escultismo que no te van a decir eso porque vienen represalias. Y a uno se hace un juramento de que lo que se habla ahí no se dice. Ejemplo, cuando vamos a la Biblia, encontramos a un Juan el Bautista, para que tú veas que el enemigo quiere imitar todo lo de Dios. Yo aprendí eso después que vine al Señor. Cuando vemos en la Biblia, encontramos a un Juan el Bautista. Todo marchaba bien, hasta que Jesús dijo, este era el Elías que había de venir. Desde que Jesús dijo, este era el Elías que había de venir, hablando de Juan el Bautista, ¿qué pasó con el espíritu de Jezabel? Se le metió a la orina y vamos a cortarle su cabeza, porque él ya dijo en una antigüedad, aún me hagan los dioses y aún me añadan, si yo no pongo tu cabeza como una de ellos. Pasó el tiempo y ese espíritu tenía que venir, el espíritu de Elías tenía que venir. Para que tú veas que el enemigo quiere hacer lo mismo. Como Dios habla así en su palabra, él también quiere imitar todo lo de Dios. Entonces cuando Elías desafió a los profetas de Baal y los profetas de Acera, ¿verdad? Hizo lo que hizo. Elías le corrió a una mujer llamada Jezabel. Jezabel murió, pero su espíritu no murió. Los espíritus no mueren. ¿Cómo? Los espíritus no mueren. Porque los espíritus no son carne ni hueso. Los espíritus se someten a la obediencia a Cristo, según las escrituras, pero no mueren. Que hay gente que dice, yo maté... No. Esos son cuentos de camino. Los espíritus no mueren. Si tantos evangélicos han matado a Santa Marta, ¿por qué estamos luchando con Santa Marta? Como muchos la llaman de que Santa. Pero en esta parte, Belén, porque estás hablando algo profundo, en esta parte, ¿cómo es que una persona que falleció con el SIDA, falleció con cáncer, ya sea de próstata, ya sea un tumor, en sí, esas enfermedades que hoy la ciencia le llama enfermedades, para el mundo del ocultismo, son demonios? Son espíritus inmundos. ¿Qué? Son espíritus inmundos. Y la Biblia lo habla. Cuando Jesús vino a la tierra, esto está serio, ¿verdad? Cuando Jesús vino a la tierra, él se enfrentó con esos espíritus. Él comenzó a sacar espíritus de sordomudo. Y Jesús decía, sal de él, espíritu. Profeta, hay mucha gente ahí que tiene cáncer. Tienen que orar y reprender. A mí me dijeron que yo tenía cáncer y yo comencé a orar al Señor. Y ese espíritu me soltó. Profeta, hay gente ahí sí, tienen que orar. Cáncer de próstata, tienen que orar al Señor y darle una orden a esa enfermedad. Cáncer en el hígado, van a testificar. Si creen lo que está diciendo, van a testificar. Son demonios. Son espíritus inmundos. ¿Puede un brujo, un satanista, enviarle un espíritu ya de cáncer a una persona para postrarlo en una cama? Que sí. Se invoca el espíritu que llevó a la gente a la tumba, el que murió primero, y se le envía al vivo, no la muerte. No se le envía la muerte, los brujos no tienen capacidad de mandar la muerte. Se le hace un trabajo y se le manda ese espíritu que mató a la primera persona para que ese espíritu consuma a la persona y llegue la muerte a esa vida. ¿Cómo? Claro, porque desde que llega la tuberculosis, un ejemplo, la gente comienza... Cuando va al médico, ya a última instancia, tiene tuberculosis, para que todo lo que yo pasé con mi hijo. Y yo me recuerdo como ahora. Profeta, esto es algo serio. Sí, se llama Luis Jesús, mi primer hijo. Y ese día, yo estaba desesperada, entonces yo estaba en un barrio, en un lugar que yo no conocía a nadie, porque en el 14 yo me mudé, y los vecinos yo les decía, Dios bendiga, pero no que yo conocía a alguien que me ayudara. Y la esposa de él, yo la llevé para mi casa, se llama Ana Iris, porque ella estaba recién parida y él estaba con la fiebre que no se le quitaba, porque era de tiempo en tiempo que eso venía. Pero el enemigo no podía llevárselo en sí. Cuando el hijo mío yo tengo acostado en mi cama, y él tiene mi cama tenía un espaldar, y yo lo puse como así, porque los doctores me decían que tenía que ponerlo así como levantado porque no podía respirar. Y yo le ponía mucha almohada para que él quedara un poco inclinado y él podía respirar bien. Y yo
La vecina, yo salí en esta condición, Dios mío, ay Dios mío, mi hijo. Cuando yo vi que él viró los ojos, yo no tuve fuerza, yo no tuve ánimo. Yo salí como una loca de mi casa. Y al aire libre, yo puse mi mano y yo, Dios mío, y puse mi mano así, Dios mío, ayúdame, mi hijo, ay, mi hijo. Porque yo dije, lo perdí. En ese momento llegó una vecina que vivió un chin más arriba. Y me dijo, vecina, ¿qué le está pasando? Y yo le dije, ay, mi hijo, vecina, mi hijo está mal, mi hijo se murió. Ella me dice, ¿y por qué usted no lo lleva a la clínica? Digo, pues yo no tenía dinero, no tenía un peso encima. No había nada. Y no tenía vehículo. Y estoy en un lugar que yo no conozco a nadie, que no puedo decir, préstame tanto para llevarlo. Y yo lo único que dije, Dios mío, me puse así pensando, me dijo, ¿y por qué usted no lo lleva al médico? Yo dije, yo quisiera, vecina, Él me dijo, llama un taxi. Y yo dije, no, yo no puedo. Yo no quise decirle a la vecina mi condición económica porque me daba vergüenza. Entiendo. Y ella me dijo a mí, pero llama el 911. Y ella me dijo, venga vecina, yo lo voy a llamar. Y la vecina lo llamó. Ni siquiera fui yo, porque yo le dije, no tengo minutos. Porque ni minutos, no tenía nada. Yo entendía que había que llamarlo con minutos. Y ella me dijo, está bien vecina, yo se lo llamo. Y ella llamó al 911. Cuando el 911 comenzó a preguntar, ¿qué usted ve? Él estaba vomitando la sangre. Era algo terrible. Pero hay momentos que tú tienes conocimiento de cosas y cuando te pasa la cosa, como que te ciega, como que se te va el entendimiento. Yo no sabía nada. Aún yo manejo este tema y en ese momento se me nubló todo. No tenía ya ni rasgo de nada. Nada, fue como que se me bloqueó todo. Y me dijo, cuando tosía, los pegotes de sangre. Y yo, Jesús, ¿qué es eso? No tanto eso, cuando ese muchacho tosía, inundaba la habitación. Dios mío. Era como que él estaba podrido por dentro. Si él estornudaba, eso era terrible. Y cuando él tosía como duro, ya le dolía el pecho y la espalda, de tanto toser. Cuando él tosía duro, que él botaba lo que botaba, era algo así, y era verdecito, algo feo, con un mal olor terrible.